Josué Osvaldo Dávalos Picasso nace en San Juan de los Lagos el 24 de noviembre de 1971. Estudió dibujo y pintura en el Centro de Artes Visuales de Aguascalientes. Su primera exposición plástica se llevó a cabo en el año de 1998, titulado Estructuras Anexas. Fue hasta el año 2003 que llega a Encarnación de Díaz para ofrecer sus servicios educativos en la comunidad de Estación San Juan. Y un año después, comienza a trabajar en la comunidad de La Lomita de los González por 7 años. En 2004, escribió el cuento La Muñeca de Cartón, trabajo con el cual obtuvo el primer lugar regional del concurso convocado por el CENTE. También ha promovido la elaboración de los altares de Dolores desde el año 2005 en el municipio. En el año 2010, expone por primera vez en Encarnación de Díaz su colección Bajo las Alas del Color. En ella expresa su admiración por la pintora sanjuanense María Izquierdo, acompañando sus pinturas con poemas inspirados en su vida y obra. Estudió la maestría de educación con intervención en la práctica educativa. Estudió el doctorado en ciencias de la educación con su tesis, El cine como estrategia para la enseñanza de la historia, obteniendo una beca para estudiar en Salamanca, España. Diseñó y aplicó el proyecto educativo Corazón de Niño, publicando un poemario escrito por los alumnos de las escuelas Héroes de Chapultepec y Gregorio Torres Quintero. También creó y aplicó el proyecto educativo Entre Genios Nos Vemos, con la exposición de autorretrato de todos los alumnos de estas escuelas, llevándolo a Lagos de Moreno y a San Juan de los Lagos. Inauguró el Centro Cultural Huitzilín, con la presentación de su libro Atajo al Cielo, con la exposición Luchando por mi Comunidad, donde se presentaron los productos de aprendizaje de los alumnos de las mencionadas primarias. Presentó su libro Corazón de Carne y se llevó a cabo la exposición Un recorrido por Jalisco. Gracias a su obra, recibió por parte del gobierno municipal y de la comisión organizadora el primer premio de los Juegos Florales en el año 2022. En los últimos años ha trabajado en 2 proyectos comunitarios, Sentido de Pertenencia y Amor Patrio, y Las Mágicas Manos de los Artesanos. Por ello, el profesor Josué Dávalos es hijo distinguido de Encarnación de Díaz 2024. Nací en San Juan de los Lagos en noviembre del 71, ya hace 52 años, y me desenvolví en una vida provinciana, con una familia numerosa, con carencias, pero muy feliz. A veces yo pienso que ya cada quien tiene como que su destino, porque siendo mi abuelo escritor y también era director de teatro, hacía pastorela, mi papá también muy sensible, era pintor, entonces yo estaba muy familiarizado con lo que era la pintura, porque a mi casa iba mucha gente así, artista, entonces como que me llamaba mucho la atención eso, y me gustaba mucho que mi papá me daba libertad de tomar sus materiales para yo manipularlos y crearlos. Cuando no había bastidores, recuerdo que me dejaba que yo pintara en su misma obra por atrás de lo que yo quería, y ese cuadro se vendía con mis trabajos de atrás. Mi papá me dejaba, no pasaba nada. Cuando gané el primer lugar, que fue una experiencia muy bonita porque se siente muy padre, nos pusieron un póster. Era un póster de una niña que tenía una flor, y teníamos que copiarlo. Y recuerdo que a mí me quedó, decían los profes, le quedó igualito, y yo me sentía como bien honrado de que dijeran eso, porque tenía 12 años. Entré a la Facultad de Arquitectura porque conocí a un arquitecto en la boda de mi hermana, mi papá me lo presenta, y me dice, llévatelo a tu estudio para que te ayude en lo que pueda. Entonces yo aprendo a hacer calcas de planos y él me orienta y me empieza a gustar, porque también curiosamente a ese lugar iban muchos artistas. Él estaba muy familiarizado con, se llama Francisco Guzmán, y iba mucha gente allí, y yo me confundí porque pensé que la arquitectura tenía mucho que ver, aunque sí es un arte, pero es muchas matemáticas y es mucho estrés, y es mucho cálculo y es muchas cosas, ¿verdad? Pero pensé que yo iba a ir a la Facultad de Arquitectura y que me iba a encontrar con muralistas y que me iba a encontrar con así cosas así, ¿verdad? Y me gustaba la Facultad de Arquitectura, aparte porque estaba en un lugar muy bonito, en las barrancas de Huentitán, y se veía todo eso, y siempre he sido muy romántico, muy dado como a soñar y a imaginarme cosas. Y me doy cuenta de que me equivoqué de camino porque no me sentía pleno. Yo decía, yo quiero estudiar algo de más servicio, algo en donde no tenga que yo estar en una ciudad para ser bueno en eso.
Y entonces yo decía, yo quiero ser maestro, esos hasta en el rancho ocupan. Y yo no quería una vida de ciudad, yo quería una vida provinciana. Entonces, con todo el dolor de mi corazón le dije que no a la Facultad de Arquitectura, llegué fracasado a la casa, me pusieron mi regañada, que cómo iba yo a hacer eso después de que muchos son rechazados y que yo tuve el privilegio de ser aceptado. Pero les prometí a mis papás que iba a estudiar para maestro. Y fue entonces cuando, un año después, ingresé al Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, en el Carena. Sí, porque yo sentía mucha inquietud, siempre me iba por lo artístico, me gustaba mucho. De hecho, en la normal todos mis trabajos eran muy artísticos, mi tesis está ilustrada con acuarelas y así como que estaba todo, como que era algo inherente a mi personalidad, sí. Porque pues lo tenía como que en la sangre. Y al mismo tiempo que estudiaba la normal, yo estudiaba pintura en la Casa de la Cultura. Entraba a las 7 y terminaba a las 9, pues yo me iba desde las 4. Para aventajarle a mi cuadro. Así fue mi vida en Aguascalientes. Lo disfruté muchísimo. Como parte también de lo que es mi proceso y mi forma de ver el mundo, he sido muy bombardeado por lo que es la depresión. Entonces en Aguascalientes yo me sentía muy, muy presionado porque mi esposa también curiosamente se enferma de depresión y nosotros necesitábamos un lugar tranquilo para vivir. Entonces, como trabajaba en Aguascalientes, nos venimos a La Chona y yo iba y venía a Aguascalientes a trabajar. En la estación San Juan empecé a trabajar y ahí trabajé un año. Luego trabajé en La Lomita, delegación de San Seba, una comunidad de San Seba. Y luego, después de 7 años, me vine aquí a La Chona. Ajá. Y después de 15 años de servicio. Si llego a los 30 años de servicio, la mitad de mi vida va a ser rural, de mi vida laboral, rural, y la otra mitad urbana, porque no me he cambiado desde que llegué aquí a La Chona, de la misma escuela, que es la Héroes de Chapultepec y la Gregorio Torres Quintero, por la tarde. Mis compañeras aventando confeti y papelitos de colores del balcón de la presidencia, y ahí los niños, y una exposición de artes plásticas y como de manualidades. Cada escuela presentaba las dos cosas. Hicieron muchas pinturas, muchas técnicas y también trabajos como maquetas de La Chona, algo muy bonito. Yo sentía que la escuela no era suficiente como para llegar a la gente. Como que yo decía, bueno, en la escuela hacemos las exposiciones que en el pórtico quedan bien hermosas las exposiciones. Yo decía, a lo mejor si yo abro un centro cultural en donde vivo, que es una colonia que necesita mucho apoyo, porque hay muchos niños con escasos recursos y eso, y les doy clases y hago exposiciones. Siempre me gustó la museografía y me gustó hacer esas cosas. Entonces dije, pues entonces voy a llevar como a mi comunidad, a mi colonia, un centro cultural en donde puedan ir niños. Y lo abrimos y damos clases, Juanita y yo. Siento mucho agradecimiento porque pues yo no nací aquí, y que me digan hijo de Encarnación de Díaz es algo que me llena como de mucho agradecimiento, me siento como feliz de que hayan pensado en mí y de que me den esta distinción, porque lo que a veces uno hace, lo hace con amor, pero a veces no espera, bueno, en mi caso yo no espero como que recibir tal honor, ¿verdad? Y pues si ya pensaron en mí y me lo otorgan, pues decirles que no voy a defraudarles, que al darme esta distinción me compromete más que nada a seguir apoyando a los niños y a los jóvenes de Encarnación de Díaz, que es mi segunda casa y yo creo que donde más voy a vivir, porque en San Juan de los Lagos nomás viví 22 años y aquí ya tengo 20. Entonces ya, no, o sea, en Aguascalientes viví como 10 años y 52 años tengo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí voy a morir, yo creo. Y pues
hicieron hijo de Encarnación de Díaz, pues nada que decirles gracias a todos. Perfecto, muchas gracias, profe. Gracias a ustedes por su amabilidad, su sonrisa siempre franca y por su apoyo.